Capítulo 15. El gran capitán. A muchos montoneros matar los angustiaba. Un aspirante jamás pudo olvidar la muerte de un policía de San Martín que se resistió a una operación de desarme. Al día siguiente se enteró por los diarios de que mientras el policía moría, su mujer estaba pariendo. Jamás pudo olvidar la noticia. De todos modos, los que ingresaban a una organización armada sabían que en determinadas situaciones la piedad debía ser dejada de lado. Habían elegido un camino irreversible. En el combate la muerte era más despersonalizada. En esos momentos nadie calculaba si era su bala o la de su compañero la que mataba a alguien. Las responsabilidades se repartían entre el que tira, el que remata y el que cubre la retirada. Todo sucedía muy rápido. Cada uno protegía su vida y la de los suyos, y la muerte del enemigo no los afectaba tanto. Para algunos montoneros, un enfrentamiento armado significaba un trauma o un conflicto con la vida, pero también representaba el más alto grado de compromiso con la organización. La noche previa escribían una carta de despedida a sus hijos para explicarles las razones por las que habían luchado. Si regresaban de la acción con vida, rompían la carta o la guardaban hasta el próximo enfrentamiento. Para otros combatientes que estuvieron en colegios de curas o de monjas y se habían formado en un catolicismo muy profundo, la lucha armada implicaba un dilema tormentoso. Algunos de ellos, en medio del fuego, intentaban mantenerse en una actitud pasiva y cuando su responsable les recriminaba haber puesto en riesgo la vida de sus compañeros, explicaban que la ametralladora se les había trabado. Sus creencias les impedían matar a sus enemigos. Para Galimberti, un combate era una misión, y cada misión la vivía como una fiesta. Se sentía responsable de su vida y la de sus compañeros, y trataba de anticiparse a todas las eventualidades. La primera vez que conoció a Yuyo, un oficial de Columna Oeste que fue trasladado a la Secretaría Militar de Vicente López a fines de 1975, lo llevó con su auto para mostrarle el lugar donde se desarrollaría la acción y la ruta posterior que debía recorrer para desconcentrarse. La conocía de memoria. Le recomendó ponerse anteojos oscuros porque iba a tener el sol de frente. Le marcó el cartel de la farmacia como referencia para doblar a la izquierda y le pidió que recordara que en el agua estancada de la esquina había verdín y que si lo pisaba a alta velocidad podía perder el control del auto. A Yuyo, acostumbrado a militar con declamadores de la lucha armada que lanzaban a la calle a sus cuadros sin la mínima preparación, su nuevo responsable lo impresionó. Galimberti exigía que sus compañeros pudieran correr 5 cuadras seguidas, hacer 15 flexiones y tuvieran una gran seguridad ideológica para afrontar un combate. Un compañero que no tiene convicción política no tiene conciencia del significado de la lucha en la que estamos comprometidos. Te puede dejar en bolas en medio del fuego, aseguraba. Nunca ordenaba nada que él no se sintiera capaz de hacer, y si la noche previa a la operación percibía a alguien inquieto o inseguro, lo excluía de la acción o lo derivaba a una función secundaria. Unos minutos antes de salir para la cita operativa a buscar las armas, Galimberti recomendaba ponerse Poxirrán en las manos y rociarlo con talco para no dejar huellas digitales. No lo convencían los guantes porque llamaban la atención y aconsejaba que el que sintiera ganas de ir al baño lo hiciera. Decía que, en caso de intervención quirúrgica, un intestino vacío evitaba las infecciones y facilitaba la labor de los médicos. Luego disponía una formación y explicaba el significado político de la operación. Se mostraba implacable con el cumplimiento de los deberes del combatiente. Cualquiera que intente huir, advertía, que sepa que le está dando la espalda a un compañero, que sepa también que nunca a la que yo vea escapar, nunca a la que le disparo. Luego se rendía homenaje a los compañeros caídos y cerraba su arenga con el grito de «Hasta la victoria». Un combate duraba 4 o 5 minutos e implicaba un gran desorden. Cuando Galimberti asumía el rol de la contención era frío y determinado y nunca perdía el control del fuego. Miraba el escenario completo, los movimientos de cada uno y sentía que todo se desarrollaba en una imagen de cámara lenta en la que él debía tomar la decisión más acertada. Protegía la retirada de sus compañeros hasta el último disparo y combatía con una entrega y una solidaridad que le alcanzaban para probar su valor y ratificar su liderazgo en cada enfrentamiento. Lo hacía con placer,
no sentía emoción más fuerte que la de cumplir con un objetivo militar. Después dejaba a los muertos, si había muertos, a los heridos los llevaba a la posta sanitaria, entregaba el coche operativo, volvía a una base, se cambiaba si había combatido disfrazado, pasaba por la cita de control visual y luego se entrevistaba con su superior y daba el parte de lo sucedido. El resto de los combatientes se dispersaba por distintos lugares. El que permanecía en la legalidad tomaba un colectivo o el tren y volvía a su trabajo o a la universidad. O se reencontraban luego de unas horas en bares, se juntaban a comer una pizza u otros se iban a dormir a una cama medianamente segura. La tarde en que mataron a Campos, Galimberti y Oaki fueron a una casa a pocos metros de la avenida Libertador entre Vicente López y La Lucila. Oaki estaba excitado. Galimberti se mantuvo en silencio. Solo pidió un vaso de agua y fue directo al baño. Quería tomar una ducha y descansar un poco. Esa actitud suya derivó en un incidente. La casa era un ámbito de la conducción montonera y del Partido Auténtico. No estaba desocupada, vivía una familia. El responsable era el sociólogo Alberto Mansilla. La había conseguido a través de un colaborador que Galimberti la abriera para descansar. Fue el detonante que lo decidió a redactar a la conducción un informe crítico contra el secretario militar de Columna Norte. Mansilla era un sociólogo brillante. Era uruguayo, tenía 29 años y arrastraba una condena de su adolescencia en Tacuara. La justicia lo había encontrado culpable de la muerte del militante judío Silvio Alterman en 1964. Después de un pasado en prisión que intentaba ocultar, militó en Descamisados y desde allí entró a la organización. En 1973 había trabajado en el Ministerio de Educación con el aval de Roberto Perdía, que era el responsable político de Montoneros con la estructura de gobierno. Cuando el doctor Tayana se fue del ministerio, Mansilla salió de circulación, perfeccionó sus estudios y a fines de 1975 intentó militar en el Partido Auténtico con su nivel de entonces, oficial montonero. Pero la conducción rechazó su propuesta y lo envió de aspirante a una subunidad militar de Columna Norte que dependía de Galimberti. Mansilla impugnó la orden de traslado, pidió incorporarse al trabajo barrial en San Martín. La conducción lo sancionó y decidió suspender su funcionamiento orgánico. Galimberti también apoyó esa decisión. Un soldado nunca elige su destino, dijo solemne. Afectado por la sanción, Mansilla terminó de estallar cuando supo que habían abierto una casa que debía estar compartimentada y de la que era responsable. Escribió a lo largo de 12 carillas una descripción general y particularizada con puntos y hechos, y en triple copia, dirigida a Roberto Perdía de la Conducción Nacional, a su responsable inmediato y al propio secretario militar de Columna Norte, donde advertía que Galimberti era el líder de una banda que se había asociado para delinquir, que cobraba pagos forzosos a industriales, cuyos beneficios nunca reportaba la organización, que realizaba operaciones paralelas para cubrir gastos de su grupo de leales. Además acusaba al nono, Lizazo, de robar autos para entregarlos en desarmaderos de la zona a cambio de dinero. Criticaba a Hernán Mendizábal por su conducción militar, etc. Era obvio que Galimberti y Mansilla no simpatizaban entre sí. El primero sospechaba que el otro era un servicio infiltrado en Montoneros. El segundo creía que éste utilizaba a Montoneros para delitos comunes. Y sin embargo, sus amigos les reconocían a ambos las mismas virtudes: inteligencia, carisma y seducción. Ese verano, Galimberti y Oaki continuaron utilizando la casa de La Lucila como refugio, y Mansilla cada 1 o 2 semanas se reportaba a sus superiores inmediatos para las citas de atención, en la que debía dar cuenta de lo que hacía. 4 meses después, cuando concurría a una de estas, Mansilla murió asesinado de un disparo. Los últimos 10 días de 1975 fueron convulsionantes para la Argentina. Isabel Perón había llamado a elecciones para el 17 de octubre del 76, pero pocos creían que se mantuviera en el gobierno hasta esa fecha. Un sector de la Fuerza Aérea desconoció la autoridad del jefe aeronáutico y exhortó al ejército y a la armada a tomar el poder para acabar con este gobierno corrupto. Un día antes de Nochebuena, el ERP intentó copar el arsenal del batallón 601 en Monte Chingolo. Los militares esperaban el ataque. Un agente del CIE, infiltrado en la organización, lo había anticipado. Se calcula que participaron más de 300 guerrilleros y que por lo menos 100 de ellos murieron. El ejército también mató a los villeros que los refugiaron en la retirada.
Las estructuras de Montoneros también se conmovieron. En la tarde del domingo 28 de diciembre detuvieron al número 2, Roberto Quieto, sin resistir ni combatir, mientras tomaba mate con su familia, sentado en una playa pública de San Isidro. Una docena de policías de civil que escondía sus ametralladoras bajo lonas y toallas lo rodeó y se lo llevó en un auto. Su esposa, Alicia Beatriz Testay, fue dejada en libertad. El resto de los miembros de la conducción se enteró de su desaparición al sintonizar Radio Colonia por la noche. Era una de las pocas emisoras que informaba sobre secuestros y detenciones, de modo más rápido y completo que los comunicados que las fuerzas de seguridad entregaban a la prensa. El alerta lo dio un militante. Había presenciado el secuestro y llamó por teléfono a la emisora uruguaya para que lo difundiera. Al día siguiente, el lunes 30, estaba prevista una reunión de conducción y debía asistir Quieto. Ninguno de los jefes fue a la cita, a excepción de Pingur y Hobart, que no había escuchado la radio, pero pudo salvarse. Cuando advirtió movimientos infrecuentes en las inmediaciones del local, volvió a irse. De inmediato, Norberto Habeber se contactó con el general Arguindegui para pedirle la legalización de la detención de Quieto. El jefe de policía fue terminante. No lo tenemos nosotros y si lo tuviéramos no se lo podríamos entregar. Montoneros se movilizó por su libertad, pintó paredes, tiró molotovs, incendió autos y recogió adhesiones de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Francois Mitterrand, entre otros intelectuales y políticos europeos, pero ni la policía ni el ejército reconoció nunca su secuestro. Sin embargo, en los primeros días que reclamó por su vida, la CN ocultó lo más inesperado, que Quieto estaba hablando. A horas de su secuestro empezaron a caer casas clandestinas de distintas estructuras y decenas de militantes de Norte, Capital y Córdoba. Cayó hasta el pozo donde pocos días antes había estado secuestrado Metz, el empresario de Mercedes-Benz. La situación en que fue detenido Quieto generó extrañeza. La propia organización había recomendado no participar de reuniones familiares durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y era un miembro de conducción, el más popular y respetado por la militancia, el que había relajado sus propias normas de seguridad. Más duro fue el impacto de la delación. Hasta ese momento la conducción creía y difundía que la tortura era un combate que se podía ganar. A partir de su caída, la organización recomendó a sus oficiales llevar una pastilla de cianuro junto a su arma personal, para no comprometer la vida de sus compañeros en caso de arresto. La orden fue no entregarse vivo. En febrero de 1976, la Conducción Nacional bajó a los oficiales un documento autocrítico en el que daba cuenta de que el crecimiento de la militancia y la necesidad de conducir una mayor cantidad de frentes los había aislado de su propia fuerza. Reconocía que esas circunstancias habían conducido a cometer desviaciones burguesas en algunas conductas cotidianas, pero enseguida levantó la circulación del documento y cargó el peso de las culpas sobre la situación particular de Quieto. En un juicio revolucionario lo condenó a muerte por deserción y delación. La pena no llegó a efectivizarse. El jefe montonero nunca apareció. Ese verano de 1976, la estructura militar de Norte fue una de las más dinámicas de Montoneros. La práctica armada era casi cotidiana. Se ametrallaron destacamentos policiales, se emboscaron patrulleros y hasta un carro de asalto de la Policía Federal, y también se ejecutaron acciones contra gerentes o dueños de fábricas. Esas eran misiones más difíciles de emprender, porque el objetivo no era librar un combate, sino dar muerte a un civil desarmado. Asumir esas operaciones requería un proceso de convencimiento previo. Cada cuadro pensaba en cómo habían sido torturados los delegados de las comisiones internas, en sus cuerpos carbonizados, en que la empresa había cedido datos a la policía o a matones de la derecha para que los secuestraran. Y después de horas de meditación, tomaban la decisión de vengarlos. La primera acción era la que más costaba. En los años posteriores a la derrota, esos muertos los acompañarían. Pero en contraste con la intensa actividad territorial, había un radio de 10 cuadras cercanas a la General Paz, en Munro, en el que se prohibió operar. Hasta se había vedado la circulación. La zona estaba a cargo de un oficial que no concurría a las reuniones de la Secretaría Militar. Era María Elpidia Agüero Martínez, Raquel o la Negra Inés. Y en la zona bajo su custodia vivía su marido, Mario Firmenich.
Además, el jefe montonero tenía una guardia rotativa que componían algunos cuadros de norte y mantenía la suficiente confianza en Galimberti como para que conociera su refugio. El 28 de enero de 1976, el capitán de Columna Norte le llevó una cruz de plata como presente de cumpleaños y Firmenich le sirvió pastel de papa, que era su plato favorito. Sin embargo, las invectivas que le dedicaba Galimberti al número 1 de montoneros eran incesantes. Tomaba cada orden suya como una calamidad natural y lo satirizaba por su falta de conocimientos militares. Dice que en esta etapa tenemos que salir a operar con armas largas y montados en bicicletas de ladero, comentaba entre los suyos. La masacre se avecinaba. Galimberti buscaba información del nuevo escenario. A espaldas de la conducción, entabló una entrevista con el jefe de la Policía Federal, el general Arguindegui. El contacto lo había coordinado el general Dalatea, quien le ofreció garantías de seguridad. Hay códigos que se cumplen, le dijo. El encuentro se realizó dentro de un Falcon verde mientras se desplazaban por la zona norte. Galimberti quiso saber si había margen para lograr algún acuerdo con las Fuerzas Armadas para frenar la represión que se precipitaría. No hay manera, le dijo Arguindegui. Les vamos a matar a 3.000 tipos y después nos vamos a sentar a discutir otra vez. No, nos van a matar a 10.000 y no nos van a discutir nada, le respondió Galimberti. El 24 de marzo la Junta Militar derrocó a Isabel Perón y se hizo cargo del gobierno. Fue un golpe esperado. Los diarios lo anunciaban semana a semana. La clase política, desprestigiada y sin capacidad de respuesta, asumió el alzamiento como inevitable. Para buena parte de la sociedad civil, la misma que 4 años antes había recibido con simpatía a los guerrilleros, el golpe de Estado supuso un alivio y una esperanza, la de que los militares pudieran imponer el orden y la paz sobre un territorio minado de cuerpos baleados y torturados, con bombas y secuestros cotidianos. La tarde del 24 de marzo, Galimberti caminaba junto a Tonio. Por un momento se quedaron mirando el avance de un tanque de guerra por la avenida Cabildo. Pensaron que el combate iba a ser desigual. La conducción montonera tomó el golpe como el último desatino de los militares. En Columna Norte tuvieron la certeza de que era un plan de exterminio sistemático que iba a terminar por barrerlos a todos. Frente a la superioridad de las fuerzas de seguridad, Galimberti propuso fraccionar el funcionamiento orgánico en células más pequeñas y replegar a sus cuadros más reconocidos al interior sobre la base de los recursos económicos de montoneros. Pero a pesar de las agitadas discusiones internas, nada varió la decisión de la conducción de continuar con el enfrentamiento total, una guerra de aparato a aparato entre el ejército montonero y el ejército argentino. El nuevo gobierno centralizó la represión en los aparatos de seguridad del Estado e involucró a todas sus líneas de mando. A los pocos días, el Comando Cuarto del Ejército, con sede en Campo de Mayo, más las brigadas policiales de Martínez, San Martín y Tigre empezaron a desbaratar las estructuras sindicales de la zona norte. En abril ya había caído la comisión interna de la metalúrgica del Carlo. Empezaron a desaparecer obreros de astilleros Astarza. En Ford Motors, el ejército y la prefectura se movían como en su propio territorio. Sucedió en las empresas del cordón industrial que tenían conflictos gremiales. Tomaban el listado de personal y pedían a los gerentes que les marcaran a los activistas de izquierda, montoneros, trotskistas, lo que fuera. Sucedió en laboratorios Skib de Martínez, que era una base sindical de la JTP. Pero en ese caso, el director no solo anticipó a sus empleados que los matarían, sino que les ofreció dinero para que se fueran del país. Fue una excepción. En la estructura militar de Columna Norte, cuando un oficial caía, se convocaba un pelotón de 4 o 5 soldados que provenían de villas o barrios muy humildes para comunicar la noticia. Se establecía una formación y el responsable les hablaba del valor del caído. Luego nombraba a su reemplazante y leía una arenga para motivarlos a la continuación de la lucha. Cuando ya no tenían casas clandestinas, las formaciones empezaron a hacerse en público, en cualquier lugar, en la avenida Centenario de San Isidro o en la estación de Munro, a un costado de la vía, sobre un sendero. La gente que pasaba caminando los miraba como si estuvieran locos. En el mes de abril, el grupo de los Bustos de Bahía Blanca cayó en manos del 5º Cuerpo de Ejército. La prensa lo presentó como una célula extremista. Mostró armas y explosivos y las fotos de cada uno de ellos.
pero el exdiputado Bustos se mantuvo 2 años prófugo hasta que fue capturado por la ESMA en 1979. El 19 de abril, Mario Herrera, el militante cristiano que acompañara a Galimberti en sus tiempos de Jaén, también fue secuestrado en su casa de San Telmo y muerto por el 5º Cuerpo del Ejército en Bahía Blanca. Ese mes, también el sordo Lebrón, del área de inteligencia, viajó a Tucumán. Había presentado un documento crítico donde anticipaba que por la disparidad de fuerzas los militares iban a provocar el exterminio de los pelotones montoneros en esa provincia. Como respuesta recibió la orden de incorporarse él mismo al combate. Ahí había sido detenido y muerto a bayonetazos el hippie Juan Carlos Alzogaray, primo de María Julia y sobrino del capitán ingeniero Álvaro Alzogaray. Lebrón imaginaba el mismo final. Fue a despedirse de Galimberti. «Yo no vuelvo, loco, me matan», le dijo. «¿Entonces para qué vas?» «Porque tengo que ir, soy un soldado». Fue la última vez que Galimberti lo vio. También murió Alberto Mansilla, el sociólogo. Ese verano, en cada cita de atención a la que se reportaba la Secretaría Militar de Columna Norte, se sentía hostigado, inquieto por las consecuencias de su informe acerca de la banda de Galimberti, preocupado ante el silencio de la conducción. Sus amigos temieron lo peor y le aconsejaron irse del país. Le consiguieron una beca académica en México. Ya tenía reservado el avión, pero para el día 1 de mayo. Se iba a ir con Adela Quesada, su novia, asistente social con la que también preveía casarse. Pero hay 2 hechos todavía oscuros que sucedieron entre marzo y abril. El primero fue una detención momentánea de Mansilla, el otro las circunstancias de su muerte. Mansilla fue detenido unos días antes del golpe de Estado. Fue levantado cerca del Jardín Botánico por la avenida Las Heras. Permaneció 2 días en la comisaría 19. Aparentemente, por algunas gestiones familiares lo liberaron. Pero un cuadro montonero lo vio salir de un Falcon verde con 3 hombres y esa situación disparó las sospechas que Galimberti siempre tenía sobre él, que fuera un infiltrado. En una cita posterior, su responsable le requirió explicaciones. «Me detuvieron porque no tenía documentos y después me largaron», dijo Mansilla. Su respuesta no sonó convincente ni verosímil. Se decidió detenerlo para someterlo a un juicio revolucionario. Su último día, el 21 de abril, Mansilla debía encontrarse para cenar con su novia y una pareja amiga en Canning y Corrientes, a las 8 de la noche. Pero en forma inesperada fue convocado por la organización a última hora de la tarde. Hay 2 versiones sobre esa cita. Una indica que Galimberti, Tomás y el gordo Lizazo le dieron la orden de detención en el andén de la estación Cetrángulo. Mansilla la resistió, hirió a Tomás en la mano con un disparo y fue ultimado. La otra versión cambió unos metros el lugar de su muerte. Dice que fue en una plaza cercana a la estación, que Mansilla estaba sentado en el banco y sin que se advirtieran signos de resistencia, según la autopsia posterior, recibió un tiro desde corta distancia. Hubo un solo testigo, un chico de 9 años que vio a una persona escapar luego del estampido. Mansilla murió en el hospital Cetrángulo y su cuerpo fue enterrado el 22 de abril de 1976 en el cementerio de Chacarita. La conducción previó que en 1976 caería una sensible cantidad de cuadros, pero que luego, sumándose a la resistencia popular contra el nuevo gobierno, la organización se regeneraría y volvería a golpear a la dictadura como en la presidencia de la NUCE hasta derribarla. Montoneros tomó la decisión de realizar operaciones nacionales de alto impacto contra las fuerzas de seguridad, imposible de ser silenciadas en la prensa. Pese a los cálculos de Firmenich, la sociedad ya no los acompañaba. Ese otoño el ejército rastrillaba casa por casa la zona norte. En las calles, los controles policiales detenían los autos, los requisaban y pedían documentos. Galimberti estuvo en riesgo por un accidente de tránsito sobre Avenida Libertador. Su Peugeot 404 blanco, tapizado bordó, palanca al volante y embutes para guardar armas, se estrelló contra un poste de luz antes de chocar a otro auto. Fue rápido para reparar la situación. Bajó de un salto, se disculpó con el conductor, le mostró su carnet de policía, dijo que estaba en un operativo y desapareció del lugar al instante. El titular del Peugeot, que se mantenía en la legalidad, fue a levantarlo por la tarde. Para los montoneros no resultaba sencillo conseguir un chapista de confianza. La policía pedía la documentación de los autos y se interiorizaba por la vida de sus dueños. Galimberti se asesoró con el gordo Lizazo. Lo mandó a un taller de Boulogne.
Es de un viejo compañero peronista. No va a haber ningún problema, le aseguró. El chapista sufrió desde el día que apareció el Peugeot y hasta el momento en que lo retiraron. Por favor, sácame este auto que me va a meter en quilombo, rogó. Entonces el sueño de Galimberti no era recuperar el Peugeot, sino volver a tener una moto. Luego de algunas consultas en agencias de la zona, le interesó una Yamaha roja motor 250 y la fue a revisar con Tomás y Oaki. El local quedaba a una cuadra de la Quinta Presidencial de Olivos. A primera vista la moto estaba impecable, pero cuando la probaron por Avenida Maipú echaba aceite a lo loco. La compró igual y se lanzó por las calles y avenidas de Columna Norte, envuelto en un perramus color arena, anteojos, guantes de cuero y un echarpe rojo sobre el cuello, que volvía su figura mucho más voluminosa. La moto tampoco se mantenía anónima. Tenía un caño de escape sonoro que anticipaba su paso por lo menos a 100 metros y dejaba una estela de humo blanco que permitía reconstruir su trazado a distancia. A mitad de año, todas las estructuras de Columna Norte se fueron desintegrando a pedazos. El 6 de junio, un grupo de tareas levantó a José, un militante de base de los Polvorines, y su caída arrastró a una docena de sus compañeros de la parada Surdió, en Granburg. Fueron trasladados a la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal de la calle Moreno. También empezaron a caer los hijos de la burguesía católica que se había acercado a Montoneros. La primera fue Adriana Landaburu, Naná. Después mataron a 2 seminaristas de la parroquia del barrio La Manolita, del padre Adur, y desapareció Juan Islas Casares, Juan el Bueno, de la Catedral de San Isidro. Su hermana era la secretaria del obispo Jorge Casareto. Las Fuerzas Armadas continuaron con la metodología de la AAA, que torturaba a los militantes populares y arrojaban sus cuerpos a la calle, pero con una diferencia. Los capturados no iban a la cárcel, desaparecían. La modalidad represiva del Estado fue la muerte o el cautiverio. El método era el secuestro, la producción de información bajo tortura y luego la selección entre aquellos que eran drogados y arrojados al río desde un avión y quienes permanecían engrillados. Cada caída provocaba otra serie de caídas. Los grupos de tareas no daban abasto para cubrir los operativos. Los centros clandestinos empezaron a poblarse. En junio, la banda de Galimberti sufrió su primera baja. Sergio Puigros, Federico. Su padre Rodolfo le había ofrecido exiliarse en México junto a su hermana Adriana, pero sentía un compromiso moral con sus compañeros, los caídos y el camino que había elegido. No quiso moverse. Solo aceptó mudarse de Vicente López a principios de 1976, cuando una patrulla secuestró a Violeta, su mujer, y a Sebastián, su bebé, que luego recuperaron sus suegros. Federico fue a vivir en un departamento de la calle Sarmiento, el barrio de toda su vida. Su seguridad seguía siendo precaria, lo conocía hasta el kiosquero, y continuó trabajando junto a Rodolfo Walsh en la Central de Inteligencia de Montoneros, que tenía base en un PH de 2 plantas en Núñez, donde grababan escuchas de las bandas radiales y decodificaban las órdenes de los operativos de la policía y el ejército con una antena que barría las frecuencias desde Capital hasta el Tigre. Federico ya sabía cómo iba a morir. La pastilla de cianuro no lo convencía. Es una situación de riesgo. Le saco la chaveta a la granada y empiezo a disparar. Se lo dijo a Toño en un bar, la mañana del 21 de junio. Toño le contestó que buscara un lugar para mudarse en vez de pensar cómo morir. Federico también soñaba con un lugar para estar con su hijo, pero no hubo forma ni tiempo. A las 3 de la madrugada del martes 22, la policía y el ejército rodearon la manzana y coparon el edificio de Sarmiento 1586. Federico vivía junto a otra pareja en el tercero D. El tiroteo duró 2 horas. El primer muerto fue el muchacho. La chica, alcanzada por una bala, se tiró por la ventana y cayó en el patio interno. Federico siguió disparando, solo. Con el último balazo que recibió hizo explotar su granada para no caer vivo. Había sido un día terrible para la banda. Acababa de caer Clara, la ex jefa de la unidad San Martín, que había sido trasladada a Capital. Hacía un mes que su marido Víctor había muerto desangrado en sus brazos, después de que fuera herido en un control policial. Le pidió a ella que no lo entregara en un hospital. Clara también murió combatiendo, perseguida por la policía. En esos días la muerte era tan natural que casi nadie podía registrar su significado. Ir a una cita significaba perder o conocer nuevas pérdidas.
Ya no se decía lo mataron, no se decía mataron a Federico, mataron a Clara. Perdió. Morir era perder. Terminar con el juego. Y enseguida había que recomponer la estructura, nombrar un reemplazo, armar otra cita, comunicarlo al grupo y seguir el funcionamiento, hasta que otro volvía a perder y el nivel de caídas era tan devastador que ya no había tiempo de entender nada ni de llorar a nadie. Entonces Galimberti y su banda tuvieron el primer indicio acerca del lugar donde podían estar los desaparecidos, la ESMA. Lo supieron por un militante de la villa de Panamericana y Pelliza, que había sido levantada después de que la cantara su marido, que no era militante, y la llevaron al campo de concentración de la Armada. Fue una de las primeras prisioneras en mayo de 1976, pero consiguió fugarse por una ventana, saltó la reja, cruzó Libertador y tocó timbre en un edificio de departamentos. Pidió ropa, había escapado desnuda. La chica volvió a la villa, no tenía otro lugar donde ir, y contó que la torturaron y que había más gente secuestrada. Entonces lo supieron. Los 3 Falcon, uno de ellos era blanco, con techo vinílico negro, y los otros 2 marrón dorado, que merodeaban por norte en caravana, eran grupos de tareas de la Armada, que operaban paralelos al ejército y a la policía. El 23 de junio secuestraron a Raquel, de 22 años. Estudiaba arquitectura. Raquel era aspirante y la hermana de Yuyo, uno de los oficiales que por entonces secundaba a Galimberti en la Secretaría Militar. Yuyo sospechó que había sido trasladada a la ESMA y estableció una cita horizontal con José Luis Gali, que revistaba en el ámbito de inteligencia montonera. El que está a cargo de la ESMA es el Tigre Acosta, le dijo. Se dio cuenta que la conducción acumulaba información de inteligencia sobre el enemigo, pero no la bajaba a las columnas para operar sobre ellos. Las caídas eran incesantes. No había dinero para dar una cobertura clandestina a los militantes. Durante ese tiempo, un equipo operativo de la Secretaría Militar, un día al mes, seguía los pasos de un custodio que caminaba desde el balcón de Londres hasta una oficina, desde el Banco de Londres hasta una oficina del edificio de Florida 1, con una saca de dinero para pagar los sueldos. Aunque no disponían siquiera de silenciadores, iban a reducirlo dentro del ascensor. Ya estaban decididos. Sin embargo, cada mes alguien del equipo operativo caía y después de las permanentes postergaciones, se olvidaron de la idea. Ese invierno, a la represión se sumó la tensión entre la conducción y la columna norte. La organización no bajaba los recursos, armas, dinero, documentos falsificados, y la militancia quedaba al descubierto. Esa desprotección se hizo ostensible en el caso de Sergio Gas, hijo del senador radical. Su novia, Ana María González, había accedido al dormitorio del jefe de la Policía Federal y le puso una bomba debajo de su cama. El general Cesario Cardoso murió al instante. Sergio Gas y su novia empezaron a ser buscados. Sus fotos aparecieron en las tapas de 7 Días y Gente y tapizaban los kioscos de revistas. La casa de los padres de González fue dinamitada a los pocos días. Sin embargo, en el caso de Gas, pese a su situación de riesgo, la organización decidió no pasarle dinero para su cobertura, tampoco documentos y ni siquiera fue trasladado de zona. Por el nivel que tenía, soldado montonero, no era considerado miembro de la estructura orgánica. En la madrugada del 1 de julio, el Comando de Institutos Militares a cargo del general Santiago Riveros simuló un intento de copamiento subversivo al batallón Esteban de Luca, de Boulogne, y mató a 17 personas que mantenía secuestradas. Según el parte del comando de Zona 4, 12 murieron en combate y otros 5 en la fuga, en Bancalari. Entre ellos estaba María Westergel, hija del conocido dibujante que había sido levantada de la confitería del Jockey Club de Martínez hacía 11 días. El viernes 2 de julio al mediodía, Montoneros puso una bomba en la Superintendencia de Seguridad Federal. Provocó 21 muertos y decenas de heridos. La respuesta fue implacable. El comisario Totti le propuso al general Arturo Corbetta, un nuevo jefe de policía, vengar los muertos uno a uno. Tengo 30 chupados en la superintendencia. Tenemos que dinamitarlos a todos en el obelisco para que estos tipos aprendan. Yo no tengo problemas en someterlos a un tribunal marcial, condenarlos a muerte y proceder a su ejecución si lo merecen. Pero yo no sé quiénes son ni qué tienen que ver con el atentado a los presos que usted me dice, respondió Corbetta, y siguió manteniendo una posición legalista. Pero a los pocos días el ministro del Interior, Albano Arguindegui, lo relevó. Con la asunción del nuevo jefe, el general Edmundo Ojeda, la institución se sintió con las manos libres para vengarse.
Algunos de los chupados de la superintendencia eran los militantes de la base de Granburg. Llevaban un mes de cautiverio. Los llevaron al garage el abuelo de Chacabuco al 500 y fusilaron a 8, boca abajo en el piso y con un tiro a cada uno. Incluso murió una chica de 15 años. Al otro día tiraron 7 cadáveres en Villa Soldati, después 6 más. Buscaban igualar los muertos del atentado en el menor tiempo posible. A cada herido de la fuerza que moría mataban a otro, de donde fuera. Tomaron de los archivos el nombre de 2 militantes que habían sido detenidos en el velatorio de Ortega Peña y que seguían viviendo en el mismo domicilio. Los secuestraron, eran hermanos, los fusilaron en Parque Lezama. A otros lo levantaron de Banfield, lo trasladaron al obelisco y lo fusilaron esa misma madrugada. En simultáneo, 2 matrimonios sin militancia política conocida, que compartían una cena en el departamento de uno de ellos, fueron arrancados y fusilados dentro de un Fiat 128 en la playa de estacionamiento de la Plaza de 2 Congresos. Por entonces las casas clandestinas se levantaban casi a día. Galimberti buscaba lugares para refugiarse. Le pidió a la Chona, una colaboradora que se mantenía en la legalidad, que comprara y escriturara una casa a su nombre. La organización le iba a dar la plata. A ella la idea no la convencía y menos a su padre cuando lo consultó. La plata prefiero dártela yo antes que los montoneros, pero esos tipos son tan fundamentalistas que no van a aceptar, van a querer pagarla a ellos y ponerla a tu nombre. La Chona le transmitió su decisión y Galimberti la recibió con alegría. Mejor, comprala vos y ponela a tu nombre, nosotros usamos la guita para otras cosas. Galimberti quería que la casa elegida estuviera en un barrio, preferentemente en Bécar, y cerca de la Panamericana porque permitía mejores chances de fuga. La Chona empezó a recorrer la zona. Si le gustaba alguna, le marcaba la dirección y después Galimberti estudiaba el frente y recorría las arterias del barrio para evaluar si era el lugar adecuado. Se decidió por una ubicada en Juan Navarro al 700. Propuso pequeñas reformas para reforzar la seguridad, construir un garage donde había una entrada para autos y levantar paredes sobre las medianeras del costado y del fondo, porque no le convencían las ligustrinas que dividían el lote. Al poco tiempo le preguntó a la Chona si le podía comprar un perro. Ella pensó que era una extravagancia pasajera, pero Galimberti insistía cada vez que aparecía por la casa. «Quiero tener un perro». Y empezó a traerle revistas de canes, precisaba la raza y anotaba direcciones de criaderos. Una vez la Chona compró un cachorro en Temperley y se lo trajo, pero a él no le convenció y con un poco de pudor le pidió que lo devolviera. Por fin, después de varias semanas de búsqueda, compraron un gran danés negro en Manzanares, partido de Pilar. Galimberti lo bautizó con el nombre de Fausto, y cuando llegaba la tarde o noche, lo abrazaba y corría con él por el fondo de la casa. Era lo único que lo tranquilizaba. También fantaseaba. Mi gran sueño es poder pasear a Fausto mañana mismo por la calle Florida, con el piloto inglés, la pipa, una cuerda y paseando por la peatonal, con un perro elegante. Nadie le presta atención al dueño. En esos días Galimberti promovió al loco Nicolás como oficial montonero en una formación militar. Le entregó una medalla y le regaló una Magnum 357 para levantarle el ánimo. Había llegado a la Secretaría Militar un poco deprimido, obligado por la circunstancia del combate. Se vio obligado a matar a su mujer, embarazada de un hijo suyo. Montoneros valoró su actitud y le dedicó la contratapa de Evita Montonera. También le consiguieron un lugar donde dormir, un taller de chapa y pintura de Avenida San Martín y General Mosconi. Para distraerlo un poco, le enseñaron a soldar y hasta decían que se lo veía más animado. Pero el problema surgió cuando el peón de limpieza, barriendo debajo de su catre con la escoba, encontró una granada. No dudó. Lo denunció en la comisaría. A la mañana el ejército ocupó el taller. El loco Nicolás dio un paso al frente. No toquen a nadie, ellos no tienen nada que ver. Soy oficial montonero. Se lo llevaron a todos. A partir de ese momento, casi un mes después de su promoción oficial, el loco Nicolás empezó a patrullar en un Falcon junto a grupos de tareas. Se quedaba horas estacionado en la confitería del Jockey Club de Martínez, y a cada cara conocida la señalaba. Provocó más de 30 caídas en menos de 15 días. Fueron desapariciones en cadena. Se convirtió en un fantasma callejero que anticipaba la muerte. Hubo que suspender citas, levantar ámbitos, abandonar casas clandestinas, esconder a gente para preservar a la columna. Una de las víctimas de su patrullaje fue Tomás. Se encontró en una cita callejera con Raquel, la esposa de Firmenich. Estaba desarmado y de pronto la puerta de un Ford Falcon se abrió frente a ellos.
Recostado en el asiento, vieron el rostro barbado del loco Nicolás, que los marcaba. Tomás y Raquel salieron corriendo. Raquel fue herida de un disparo y apresada. Tomás apartó a una chica del volante de su Renault 4. Cuando lo estaba entrando en su garage, el auto fue alcanzado por un impacto de Fall, pero él se salvó de milagro. Al día siguiente, en una cita en The Embers de Martínez, Tomás contaba su fuga y parpadeaba más que nunca. Estaba indignado por los desastres que estaba provocando Nicolás y odiaba a Raquel porque había informado a la Conducción Nacional, que lo había visto con sus compañeros de ámbito tomando una cerveza en Cabildo y Juramento, una zona que le estaba vedada. Eran sus últimos días de vida y estaba lleno de impotencia. Esta es una historia absurda. Para conquistar unos negros que son los obreros de la Ford y hacer pie en la comisión interna salimos a matar a otros negros de mierda que son los policías. Estamos metidos en una historia de mierda, concluyó. La noche de su muerte, Tomás cenó con Galimberti y Oaki en un restaurante. Se fueron temprano, cerca de las 10. Galimberti lo llevó hasta la estación de La Lucila. Se arrepentiría durante años de no haberlo acercado a su casa. Tomás se subió a un taxi. Algunas cuadras más adelante, por la calle Paraná, una camioneta estanciera de la policía provincial detuvo el auto y después de una serie de tiros, Carlos Goldenberg murió.